Alza tu voz. No con rituales vacíos, no con cánticos aprendidos de memoria, sino con un grito que nace del alma, un clamor que rompe el silencio de la indiferencia espiritual. ¿Has sentido alguna vez que tu adoración se ha convertido en una rutina? ¿Que tus alabanzas se han vuelto ecos sin vida en una iglesia llena de religiosidad, pero vacía de reverencia verdadera? Entonces, esto no es solo un mensaje para ti, es un despertar. Porque lo que Dios no quiere es tu perfección musical. No busca coros ensayados hasta el cansancio, ni sermones pulidos que impresionan al hombre pero no conmueven al cielo. Lo que Él busca es algo más profundo, más urgente, más revolucionario. Tu corazón en llamas, Salmos 101:2. No es una invitación suave, es una orden divina con eco cósmico. Aclamad a Jehová, vosotros todos los habitantes de la tierra. Servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Ves eso? No dice si tienes tiempo, no dice si te sientes espiritual hoy. Dice todos los habitantes de la tierra, el desanimado, el dudoso, el herido, el rebelde, el que ya no cree en iglesias, están llamados a entrar en su presencia, pero no como espectadores, no como cumplidores de deberes religiosos, sino como adoradores vivos, con alegría auténtica, con regocijo que brota no de las circunstancias, sino de la certeza de quién es Él. Y aquí está la verdad que pocos quieren confrontar. La mayoría ha confundido el ruido con la adoración. Han llenado santuarios con luces, con pantallas, con coreografías, pero el altar del corazón sigue vacío. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a alabar a Dios con los labios, pero hemos sellado nuestras almas con llaves hechas de tradición, comodidad y miedo al verdadero abandono. Pero hoy puede ser diferente, porque la verdadera adoración no depende del ambiente, depende de la postura del alma, y esa postura comienza con una decisión: dejar de fingir, dejar de cumplir, y clamar con todo lo que eres. Jehová es Dios. Este no será un viaje cómodo, porque si te quedas hasta el final, tu concepto de lo que significa adorar será desmontado, purificado y reconstruido desde cero. No con teorías humanas, sino con la palabra viva que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que, si estás listo para descubrir qué significa realmente servir con alegría, y venir ante su presencia con regocijo, entonces no estás aquí por casualidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está resonando en lo más profundo de ti, suscríbete ahora. Porque lo que viene no es solo un video ni una enseñanza aislada. Es el comienzo de un despertar colectivo hacia una adoración que el cielo no puede ignorar. Y también, comenta la palabra fuego. Porque eso es lo que necesitas. No más religión fría, no más rituales apagados. Necesitas el fuego del Espíritu renovando tu adoración, quemando lo falso y dejando solo lo que agrada al corazón de Dios. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue cambiará para siempre la manera en que te acercas al trono de la gracia. Bienvenido al clamor que el mundo religioso ha olvidado, pero que el cielo nunca ha dejado de esperar. Imagina por un momento el primer templo de Jerusalén. No las paredes de oro, no los candelabros ni los incensarios, sino el sonido. No el canto armonioso de los levitas, sino el grito desgarrador del arrepentimiento verdadero. Porque antes de que hubiera música, hubo clamor. Antes de que hubiera liturgia, hubo lágrimas. Antes de que hubiera himnos, hubo corazones rotos que dijeron: Señor, no tengo nada más que darte, excepto mi dolor, mi hambre, mi sed de ti. Eso es adoración. No lo que haces cuando estás bien, sino lo que ofreces cuando ya no te queda nada. La adoración verdadera no surge cuando los aplausos te rodean, sino cuando el silencio te confronta. No es el producto de una emoción pasajera, sino el fruto de una entrega deliberada. Y es exactamente eso lo que Dios exige en el Salmo 100. No una emoción, sino una postura. No un sentimiento, sino una decisión. Aclamad a Jehová. En hebreo, Hariu. No significa simplemente cantar, significa gritar, dar un grito de guerra, un clamor triunfal como el de una ciudad que ha sido liberada del asedio. No es el susurro educado del que quiere ser visto como piadoso, es el rugido del que ha sido tocado por la gloria de Dios y ya no puede guardar silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tu adoración sonó como un grito de victoria, y no como un suspiro de obligación? Y luego dice: servidle con alegría.
No con resignación. No con tristeza disfrazada de santidad. No con el ceño fruncido del que cree que la seriedad es señal de espiritualidad. Alegría. Porque servir a Jehová no es una carga, es un privilegio. No es una cadena, es una corona. No es esclavitud, es libertad. La verdadera alegría no depende de que todo vaya bien, sino de que Él está bien, y Él es Dios. Muchos hoy adoran con lágrimas en los ojos, pero no por gozo, sino por culpa. No porque están delante del Rey, sino porque se sienten indignos. Pero el Salmo 100 no te llama a venir arrepentido, te llama a venir regocijado. Porque el arrepentimiento ya fue cubierto. La culpa ya fue quitada, la deuda ya fue pagada. Ya no vienes al altar para mendigar misericordia, vienes al trono para celebrar gracia. Y eso cambia todo, porque adorar con regocijo no es fingir que no duele, es declarar que, aunque duela, Él es digno. Es decir, mi dolor es real, pero tu grandeza es más real. Es levantar las manos no porque todo está en orden, sino porque tú estás en control. Eso es lo que el mundo religioso ha perdido. Han convertido la adoración en un deber en vez de un deleite, en una obligación en vez de una oportunidad, en una performance en vez de una proclamación. Y mientras tanto, el corazón de Dios sigue esperando. No por más himnos, sino por más hambrientos. No por más coros, sino por más contritos. No por más religiosos, sino por más rebeldes dispuestos a rendirse solo a Él. ¿Y tú? ¿Eres uno de ellos? Porque si lo eres, entonces este camino que comienza hoy no terminará en una enseñanza. Terminará en un encuentro. Un encuentro donde ya no dirás, Señor, enséñame a adorar, sino, Señor, quédate conmigo, porque ya no puedo vivir sin tu presencia. Pero para llegar allí debes dejar atrás todo lo que te ha mantenido en la superficie. Las fórmulas, las tradiciones, los métodos humanos que prometen intimidad con Dios, pero solo producen familiaridad con el sistema. Porque no puedes encontrar el corazón de Dios en un manual de adoración, solo en la ruptura del tuyo. Este es el comienzo de una restauración radical, no de tu vida, sino de tu adoración. Porque cuando tu adoración se restaura, todo lo demás cae en su lugar. Tu fe se renueva, tu identidad se afirma, tu propósito se revela, tu misión se enciende. Por eso este mensaje no es solo para hoy, es para toda tu vida. Y si te comprometes a caminar conmigo a través de cada página que sigue, a través de cada verdad que desafiará tus supuestos, cada promesa que sanará tus heridas, cada declaración que reordenará tus prioridades, entonces no solo entenderás el Salmo 100, lo vivirás. Pero no puedes hacerlo solo. Necesitas comunidad, necesitas recordatorios, necesitas un lugar donde la palabra no se consuma en un minuto, sino que se asiente en tu espíritu durante semanas, meses, años. Por eso, si sientes que esto es más que un mensaje, si sientes que es un llamado, suscríbete ahora. Activa la campana para que cada nueva revelación te encuentre en el momento exacto en que la necesitas. Porque lo que viene no es solo conocimiento, es transformación. Y una vez más, comenta la palabra fuego. No por ritual, no por cumplir, sino como un pacto contigo mismo y con el cielo. Porque estás diciendo, Señor, quiero arder. Quiero que mi adoración sea tan real que consuma todo lo falso en mí. Este es solo el prólogo. El preludio del grito que tu alma lleva años reprimiendo. Porque el mundo necesita oírlo. La iglesia necesita recuperarlo. ¿Y tú? Necesitas liberarlo. Aclama a Jehová. Sirve con alegría. Ven ante su presencia con regocijo. Porque Él no es un Dios distante. Él es tu pastor. Él es tu creador. Él es tu redentor. Y Él está esperando. No por tu perfección, sino por tu presencia. Pero espera. Porque lo que acabas de leer no es más que la puerta. La entrada a un universo espiritual donde cada versículo del Salmo 100 se desdobla en múltiples dimensiones, históricas, proféticas, prácticas, místicas, litúrgicas y transformadoras. ¿Crees que este salmo solo habla de cantar en la iglesia? Te equivocas. Habla de una revolución cósmica de adoración que atraviesa el tiempo, que confronta reinos, que redefine la relación entre lo humano y lo divino. Durante las próximas 300,000 palabras, no solo exploraremos el texto hebreo palabra por palabra, descubriendo las raíces semánticas que los traductores modernos han suavizado o ignorado,
sino que viajaremos a los campos de batalla donde los israelitas clamaban a Jehová y el enemigo huía. Estudiaremos cómo los profetas confrontaron a reyes por sustituir el clamor auténtico por ceremonias vacías. Veremos cómo Jesús en el huerto de Getsemaní cumplió el Salmo 100 no con canciones, sino con obediencia hasta la muerte. Y cómo esa misma obediencia es la adoración más pura que el cielo ha visto. Analizaremos los salmos mesiánicos que apuntan a Cristo como el verdadero clamor del pueblo ante el trono del Padre. Desentrañaremos las cartas de Pablo, donde la adoración ya no está ligada a un lugar, sino a una persona, Jesús. Y descubriremos cómo la iglesia primitiva entendió que servir con alegría no era un sentimiento, sino una postura de vida en medio de la persecución, la pobreza y la traición. Pero no quedaremos en la teoría, porque si el Salmo 100 no cambia cómo vives tu matrimonio, cómo crías a tus hijos, cómo trabajas, cómo perdonas, cómo sufres, entonces no lo has entendido. La adoración no es un segmento de tu semana, es la atmósfera de tu existencia. Y durante cientos de páginas te guiaré en ejercicios espirituales prácticos que te llevarán a convertir cada respiración en un acto de entrega, cada silencio en un acto de fe, cada lágrima en una ofrenda viva. Hablaremos del peligro de la adoración emocional, ese culto que depende de la música, del ambiente, del predicador, y cómo construir una adoración que sobreviva incluso en la oscuridad más profunda. Estudiaremos los salmos de lamento, donde el clamor no es de alegría, sino de angustia, y cómo incluso en esos momentos, Dios recibe nuestra adoración. Exploraremos la diferencia entre religiosidad y relación, entre ritual y reverencia, entre tradición y verdad, y confrontaremos las mentiras modernas que han invadido la iglesia, que la adoración es sinónimo de entretenimiento, que el crecimiento espiritual se mide por la emoción del domingo, que Dios se complace con nuestra presencia física en un edificio, cuando lo que Él quiere es tu presencia espiritual en cada rincón de tu vida. Y sí, hablaremos de la música, pero no como fin, sino como medio, porque la música no adora. Tú adoras con o sin música, con o sin instrumentos, con o sin voz, porque la adoración verdadera brota del espíritu, no del escenario. A lo largo de este viaje, testimonios reales te mostrarán cómo personas comunes, madres solteras, obreros, estudiantes, enfermos, presos, han descubierto que servir con alegría no requiere circunstancias perfectas, sino un corazón rendido. Y verás cómo su adoración, nacida en el polvo, ha movido el cielo. También confrontaremos el individualismo espiritual, porque el Salmo 100 no dice «aclama tú», sino «aclamad vosotros todos». La adoración no es solo personal, es comunitaria. Y la iglesia moderna ha perdido la belleza del clamor colectivo, del cuerpo que adora como uno solo. Recuperaremos eso, porque cuando miles de corazones latan al unísono en adoración auténtica, el infierno tiembla, y al final, después de 300,000 palabras de búsqueda, lucha, revelación y restauración, no saldrás con más conocimiento, saldrás transformado, porque habrás aprendido no solo a leer el Salmo 100, sino a vivirlo, a respirarlo, a sangrarlo, a entregarlo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu verdadera adoración. Pero todo comienza ahora, con una decisión, con un grito, con un sí al fuego del Espíritu. Por eso, una vez más, suscríbete. Porque este no es un contenido que se consume y se olvida, es un fuego que se alimenta con el tiempo. Y comenta la palabra fuego. No como un simple clic, sino como una declaración de guerra contra toda forma de religiosidad muerta. El cielo está escuchando, tu alma está lista y el tiempo de la adoración auténtica ha llegado.